Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NotiDerechos, noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Vamos a empezar hoy este noticiero sobre derechos humanos con la calificación que han hecho las organizaciones sindicales de la jornada que se desarrolló hoy en Caracas frente al Ministerio del Trabajo y en al menos 10 estados del país. Las organizaciones calificaron de muy exitosa la jornada. De verdad que en el caso de Caracas, tuve presencia ahí en esa concentración, hubo un nivel importante de participación de trabajadores, de trabajadoras, con el acompañamiento de algunos dirigentes estudiantiles de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela. Y en esa concentración, que estuvo muy entusiasta, se entregó ante el Ministerio del Trabajo un pliego de peticiones, 17 peticiones mediante las cuales se planteó las reivindicaciones que aspira se concreten por parte del movimiento sindical. En paralelo a que se desarrollaba la concentración en Caracas, en al menos 10 estados del país hubo concentraciones frente a las inspectorías del trabajo en las principales ciudades de esos 10 estados. El pliego de peticiones era el mismo. Incluye la exigencia de un aumento de salarios. Recordemos que no hay aumento de salarios, ya se va a cumplir prácticamente 4 años sin aumento de salarios. Se mantiene el salario mínimo en 130 bolívares, que al día de hoy, que el cambio está en 417 bolívares por $1, estaríamos hablando de un salario de 0,31 centavos de dólar al mes. También exigen las organizaciones sindicales, estaban también, por cierto, integrantes de los comités de jubilados y pensionados, aumento de pensiones dignas, que también se mantienen en 130 bolívares. Que se respete la libertad sindical y la necesidad que sean liberados los 10 sindicalistas que se mantienen en condición de presos políticos. Otra exigencia es que se discutan las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas están paralizadas desde hace muchos años. Se ha negado el Estado a discutir con los gremios las convenciones colectivas, e incluso en el sector privado tampoco es que hay una discusión significativa de convenciones colectivas. Entonces reclaman la necesidad de la discusión de las convenciones colectivas. Anunciaron hoy las organizaciones que se está preparando una jornada de protesta nacional laboral para el día 12 de marzo. Ya en la medida que tengamos más información de esta convocatoria que se está planteando para el 12 de marzo, estaremos informando. Saludos, por acá está María Isabel conectada, Flor Cañas, Josué Guzmán, Ari Velasco, Rosario. Mis saludos a todos los que se han ido conectando. Hoy, por cierto, transmití en vivo. 4.000 personas estuvieron conectadas en la transmisión que hice desde la Plaza Caracas. A todos los que se lograron conectar y fueron emitiendo opiniones, mis felicitaciones por participar y por estar interesados en ir conociendo lo que ocurre en nuestro país. Mañana se cumplen 37 años de un hecho muy lamentable que se conoce en la historia de Venezuela como la masacre del Caracazo.
Muchos de ustedes muy posiblemente o estaban muy pequeños, incluso algunos, si son muy jóvenes, no habían nacido. Estamos hablando de 37 años del Caracazo, aquella protesta popular que se desarrolló fundamentalmente en Caracas, pero que se extendió a otros estados del país, donde el gobierno de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, desplegó a las fuerzas militares, particularmente al ejército. Se reprimió de manera brutal. La cifra oficial de muertos, estamos hablando de más de 300 según la cifra oficial. Extraoficialmente se habla de más de 1000 personas asesinadas en esa jornada de protesta que ocurrió tanto el día 27 de febrero de 1989 como en los días posteriores. Se declaró un toque de queda, se desplegó la represión de manera muy intensa contra un pueblo que salió a expresar el descontento frente a medidas económicas que se estaban anunciando, lo que se conoció como el paquetazo del gobierno para aquel entonces de Carlos Andrés Pérez. Bueno, mañana se cumplen 37 años. El comité de familiares de los presos, de los familiares de las víctimas del Caracazo, se conformó precisamente de familiares que se organizaron para exigir justicia, para que no hubiese impunidad. Se constituyó COFAVI, que es el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo. Están invitando a una misa para mañana a las 11 de la mañana en la iglesia de la Candelaria para rendir memoria a las víctimas. Como digo, un hecho muy lamentable. Sobre este caso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado venezolano no ha cumplido. Entre otros aspectos, la sentencia de la Corte Interamericana da una serie de recomendaciones e instrucciones al Estado venezolano de cómo debe actuar el Estado venezolano y cualquier Estado en nuestro continente frente al control de situaciones de orden público. Bueno, la sentencia del Caracazo es una de las tantas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado venezolano no ha cumplido. Si usted quiere acompañar y desea acompañar a los familiares de las víctimas, ya sabe, mañana a las 11 de la mañana en la iglesia de la Candelaria se va a realizar una misa. Ayer hablamos que el día fue muy noticioso con la renuncia del fiscal general Tarek William Saab, del defensor del pueblo, hasta el día de ayer Alfredo Ruiz, y se designó en algo que se ha considerado una burla por parte de distintas organizaciones y personas, el que se haya designado a Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado, es decir, quien viene de dirigir buena parte de la represión del país. Entonces ahora se le designa como defensor de derechos. Hoy 15 organizaciones de derechos humanos suscribieron un comunicado en el cual plantean que el proceso que viene, porque la Asamblea Nacional tiene que designar un comité de postulaciones para que las personas se postulen, aquellos que consideren que tienen cualidades para ser fiscal, para ser defensor del pueblo. Ese proceso, en primer lugar, debe apegarse al mandato constitucional, y plantean las organizaciones que la selección de las personas debe ser de manera transparente, con criterios mínimos de idoneidad e independencia, es decir, que se garantice que en esos cargos, tanto en Defensoría como en Fiscalía, vamos a tener a personas independientes, no a militantes políticos al servicio de una tolda política. Se necesitan personas que estén dispuestas a trabajar y a cumplir la Constitución, pero además que sean independientes al servicio
del ciudadano y que cumplan los mandatos que están establecidos en la Constitución para cada una de esas dos instituciones, que además tienen su propia legislación. Hay una ley de la Defensoría del Pueblo, una ley del Ministerio Público. Plantean las organizaciones que debe avanzarse hacia una transformación real, de tal manera que el Estado responda de manera eficiente frente a las violaciones de derechos humanos. Aprovecho acá y hago un paréntesis para hacer un anuncio. Ayer lo hice, hoy lo voy a ratificar. A partir del lunes, estas transmisiones van a tener un segmento de educación en derechos humanos. Vamos en la medida de las posibilidades, a contribuir a que conozcan mejor tus derechos, cuáles son los que están establecidos en nuestra Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, cuáles son los procedimientos y mecanismos para nosotros defender nuestros derechos, dónde quedan las instituciones, cuál es el papel que le corresponde a cada una de las instituciones, las inspectorías del trabajo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Defensa Pública, las instituciones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo esto vamos a ir conociendo poco a poco cuáles son los procedimientos a realizar en cada una de estas instituciones, cuáles son experiencias también exitosas que ha tenido la ciudadanía en la defensa de sus derechos. Sobre todo esto estaremos conversando en la programación que iremos teniendo de lunes a viernes a las 8 en punto. Este contenido de derechos humanos, como dije, busca contribuir a que conozcas mejor tus derechos y también que conozcas cómo defenderlos y cuáles son las instituciones. Bueno, hoy informaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que fue liberado Jonathan Carrillo, quien estaba detenido desde el 20 de julio del 2022. ¿Y quién es Jonathan Carrillo? Bueno, el último periodista que ha sido liberado, el que faltaba. Faltaban dos, faltaba Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo. Bueno, hoy fueron liberados los dos. El último que salió fue Jonathan Carrillo. Ya no hay comunicadores sociales, afortunadamente ya no hay comunicadores sociales. Por acá tenemos a Carlos Julio Rojas. Hablando de comunicadores sociales, vamos a invitar por acá a Carlos Julio Rojas. Un saludo para Carlos Julio Rojas, que no lo conocen, destacado periodista. Vamos a tratar aquí. El teléfono no está permitiendo la invitación a Carlos Julio Rojas. Bueno, saludos Carlos Julio. Carlos Julio es un destacado, en primer lugar, como se lo dije hoy, dirigente vecinal de la parroquia La Candelaria, defensor de derechos humanos. Estuvo encarcelado en el SEBIN. Afortunadamente salió hace poco. Seguimos aquí insistiendo para ver si podemos. Lamentablemente no pudimos incorporar a Carlos Julio Rojas. Bueno, mis saludos, Carlos Julio, y a tu compañera muy valiente y que siempre te acompañó, a Francis, siempre te acompañó en esta lucha por la libertad. Hoy, y fíjense hasta dónde nos llevó la represión. Hasta dónde nos llevó la represión. Que tenemos que señalar como noticia que a un preso político se le haya permitido hacer una llamada. Eso es noticia, y se transformó en noticia que a un preso político se le haya permitido hacer una llamada a sus familiares, porque no ha tenido visita, porque ha estado aislado, porque se mantuvo en situación de desaparición forzada por muchos años. Y nos estamos refiriendo al preso político de nacionalidad argentina, Nahuel Gallo. Da la casualidad que le estaban haciendo una entrevista en un programa de televisión a su esposa, y
recibió una llamada. Ella atendió la llamada en medio del programa con la bonita sorpresa, vamos a llamarlo así, de que quien la estaba llamando era Nahuel. 445 días, sin más de un año, para que se le permitiera a Nahuel Gallo hacer una llamada. Ojalá pronto no solamente esté en libertad Nahuel Gallo, sino los 52 extranjeros que todavía se mantienen tras las rejas en condición de presos políticos. Recordemos que todavía lo anuncié en programas atrás, al menos 20 ciudadanos de nacionalidad colombiana se encuentran encarcelados en la cárcel del Rodeo. Hoy saludos a Andreina Baduel, que la estoy viendo por acá. Hoy, bueno, se le permitió por fin a Nahuel Gallo hacer una llamada. Hablando de Nahuel Gallo, de los extranjeros presos, el Foro Penal a las 5:30 de la tarde del día de hoy expresó que todavía se mantienen tras las rejas 568 presos políticos. Escúcheme la cifra, 568 presos políticos todavía tras las rejas, a pesar que desde el 8 de enero se han escarcelado más de 500 presos políticos, se mantienen 568. Según el Foro Penal, estamos hablando que 505 son hombres, 63 son mujeres, 52 de esos 568 son extranjeros, y escúchese bien, muy lamentable que todavía tengamos una adolescente tras la reja, una adolescente que es familiar de un teniente a quien se le ha estado persiguiendo, a quien se le han detenido varios familiares. Esta adolescente se mantiene encarcelada. Entonces, a pesar de que se ha liberado las últimas liberaciones, la gran mayoría, digamos, en libertad plena, se mantienen todavía 568 presos políticos. Aquí, como dije, está conectada Andreina Baduel, y quiero hacer referencia al Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Dos comités se crearon en su momento y existen: el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que han sido baluartes en esta lucha para exigir la libertad absolutamente de todos los presos políticos. Hoy, por cierto, pasé por el Palacio de Justicia. Ayer se había colocado una especie de toldo para atender a los familiares y a las personas presos políticos. De hecho, me conseguí en la cola a algunos excarcelados recientemente que estaban haciendo la cola para consignar sus escritos de tal manera que fuesen o sean beneficiarios de la ley de amnistía. Recordemos que no solo se trata de que se libere a todos los presos políticos, es que según Foro Penal hay más de 11.000 personas en libertad condicional, con medidas restrictivas, con régimen de presentación. Aquí necesitamos que todos los presos políticos estén en libertad y que nadie más esté sometido a esta medida restrictiva de que tienen que presentarse cada cierto tiempo en tribunales, que no pueden salir del país, algunas no pueden salir ni siquiera del municipio, como fueron las medidas cautelares que se le pusieron a los jóvenes, a los adolescentes, por cierto, encarcelados en enero de este año, y que los escarcelaron, pero con medidas restrictivas que no pueden salir ni siquiera del municipio. Bueno, hoy en el Palacio de Justicia se seguía con este proceso de consignar los escritos por parte de muchos familiares. Una de las denuncias que hemos hecho los activistas de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, es esta práctica
de que cuando se persigue a una persona no se le detiene, los organismos de seguridad terminan encarcelando a sus familiares. Es el caso de la adolescente Samantha, no le recuerdo en este momento el apellido, y hoy el periodista Luis González Pérez, que se encuentra en el exilio, hizo una grave denuncia. Él denunció que en diciembre de 2025, para presionarlo a él, a que él no siguiera haciendo desde el exterior denuncias, porque es un periodista que ha estado muy activo denunciando los abusos de derechos humanos en Venezuela. Bueno, el periodista Luis González Pérez, a través de un video, denunció, él mismo dice, rompiendo el silencio frente a estos hechos que ocurrieron con su familia, en el cual fueron detenidos 4 integrantes de su familia, le allanaron la vivienda de los padres, se llevaron a un tío que en ese momento se encontraba, no se llevaron a los padres porque les advirtió que estaban haciendo allanamiento de una casa de uno de sus familiares y afortunadamente sus padres salieron a tiempo. El tío estaba ahí, se llevaron al tío, se llevaron a su suegro, se llevaron al cuñado. En definitiva, 4 integrantes de la familia se les presionó psicológicamente, todo con la intención de intimidar al periodista Luis González Pérez, que como digo, hoy hizo la denuncia y rompió el silencio. Bueno, y hablando de renovación de poderes públicos, ha habido pronunciamientos en el sentido de que deben renunciar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para avanzar en un proceso en el cual se pueda elegir de conformidad con la Constitución a los nuevos magistrados del TCJ. Recordemos que en la elección de los magistrados del TCJ ha habido muchas irregularidades. De hecho, hay algunos magistrados que no cumplen con los criterios establecidos por la Constitución que debe tener cualquier persona que opte por asumir la responsabilidad, porque es asumir una responsabilidad ante el país el ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy el politólogo Nimer Evans se pronunció en el sentido de que también debe renunciar los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, ha habido muchos rumores de que el presidente del Consejo Nacional Electoral se le ha pedido la renuncia. Vamos a ver si efectivamente, tal como ocurrió con Alfredo Ruiz y con Tarek William, se hace efectiva, pero el politólogo Nimer Evans considera que se debe avanzar hacia una renovación del Consejo Nacional Electoral y por supuesto este proceso, que además es un poquito engorroso tanto para elegir los magistrados del Tribunal Supremo como del Consejo Nacional Electoral. El hecho es que en esto que definió la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, como una Venezuela en nuevos tiempos, se requiere un proceso de reinstitucionalización del país. Y en eso hay que recordar los criterios que ya decía, 15 organizaciones de derechos humanos plantean, debe ser el proceso para la renovación de los poderes públicos. Ya finalizando esta transmisión, les vuelvo a recordar que a partir del lunes estaremos incorporando un segmento de educación en derechos humanos. Y toda la semana, la próxima semana, toda la semana la vamos a dedicar a derechos humanos laborales. Y el día miércoles vamos a hacer una transmisión conjunta, luego, como parte del Notiderechos, una transmisión conjunta con el sindicalista Mauro Zambrano, que nos va a exponer su experiencia como sindicalista en las acciones frente a las inspectorías del trabajo y el reclamo ante las distintas instituciones. Estaremos hablando la próxima semana sobre derechos humanos laborales, los procedimientos ante las inspectorías del trabajo, como es esto de presentar acciones de amparo en defensa de derechos laborales, cuáles son los derechos que están establecidos
en la Constitución. Y cada semana iremos incorporando un tema. La idea es desarrollar de lunes a viernes un tema. Empezaremos a partir del lunes con los derechos humanos laborales. Habló para ustedes Marino Alvarado de Cancún, abogado, activista de derechos humanos. Pueden seguirme por las redes sociales, mi cuenta de X o Twitter es @marinoalvarado, cuenta de Instagram marino.alvarado. Hago un resumen que se denomina La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos, que transmito por distintas plataformas en colaboración con TV La Calle. Si usted puede ayudar a difundir ese pequeño resumen, se lo agradezco. La idea es que la mayor cantidad pueda estar informada sobre Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Nos vemos mañana a las 8 en punto de la noche. Que tengan un buen descanso.